Hola hermanos, el día de hoy 27 de febrero del 2024 es martes de la segunda semana del tiempo de la cuaresma. Ok, hoy es día, a ver si nos entendemos un poquitito con esto, ok, porque a veces es un poco confuso. Hoy es día de San Gregorio de Narek o Narek, depende de cómo lo quiera pronunciar usted, no importa. El asunto es que él es un santo de la iglesia armena, apostólica. Existe una iglesia armena católica, es decir, que están en comunión, son cerca de 800,000 personas, creo, en el mundo que están en comunión con la Santa Sede, con el Papa, que tienen sus eparquías, tienen sus diócesis, pues para que me entiendan, sus obispos, sus sacerdotes, todo, y se rigen bajo el rito, el Código de Derecho de las iglesias orientales. La gran mayoría de la iglesia armena apostólica, de hecho ellos siempre se enorgullecen de que es la primera nación que aceptó el cristianismo, toda la nación como tal, pues es una iglesia apostólica, claro, porque fueron los apóstoles los que la fundaron, según la tradición. Y luego se trata de una iglesia en la que efectivamente compartimos, muchísimo de la fe, creemos prácticamente lo mismo. Lógico, los ritos y la obediencia al Papa es lo que varía. Pero aquí, en este caso, se trata de un acto del Santo Padre muy bello, ecuménico, precioso. Primero déjenme hablarles pues de Gregorio de Narek. Okay, él nace en un pueblo que se llama Vaspurakan, en Armenia, luego su papá era obispo de una ciudad, difícil pronunciarla, Ansevansik se llama. Y bueno, su mamá muere cuando él es muy pequeño, es educado por una cuñada de él que se llama Ana de Narek. Ella va a ser la fundadora de una escuelita ahí en el pueblo y va a ser, educada por él y toda la cuestión. Ahora, fíjense bien, aquí es donde está el detalle. Él pasó la mayor parte de su vida y va a morir ahí en el monasterio de Narek, que no queda muy lejos del lago que se llama Van. Bueno, el asunto es que fue educado precisamente por un tío suyo que se llamaba Anania, que era el abad de ese monasterio, y resulta que él era una persona inteligentísima. Desde el punto de vista del pueblo armeno lo requieren como poeta armeno, porque su lengua, él fue uno de los que mejor la escribió, la utilizó tanto para la poesía como para los escritos, la prosa, para las reflexiones, sus escritos sobre el cantar de los cantares, las lamentaciones. Fue su último libro que escribió. Fue acusado de ser hereje, porque claro, en el diálogo con los bizantinos, que es tan complicado, ¿no? Yo creo que no les dije cuándo nació. Se supone que nació en el año 941, 945, por ahí debe haber nacido. Pero bueno, perdón que no les dije eso para que se ubicaran, porque todavía estamos unidos en ese momento con la iglesia ortodoxa, con los bizantinos, seguimos unidos. De hecho, él va a morir mientras todavía no se ha dado la separación, porque la ruptura se va a dar de manera oficial en el 1054. Así que por lo tanto todavía estábamos unidos con ellos. En fin. El tema es que, como les digo, con una vasta formación, realmente una persona sumamente inteligente, además fíjense que tiene dotes de historiador, porque él va contando mucho de la historia de su pueblo, pero les digo, fue acusado de herejía, y entonces el tema del monofisismo, ¿no? con el mundo bizantino, pero al final se dieron cuenta que eran puros cuentos de enemigos de él, pura envidia, y entonces nada, se confirmó que él era una persona de fe. Hay un relato muy bello porque dicen que él logró ver a la Virgen cargando al niño. Ya estaba desde el monasterio, miró por la ventana y él que estaba precisamente pidiéndole al Señor que lo quería ver, y la Virgen le dijo, ven a ver al Señor, y voló, levitó hasta llegar al otro extremo del lago, y ahí pues pudo ver al niño. Y él lo decía, yo alcancé a verlo con mis propios ojos. Vamos al tema. ¿Qué es lo que pasa?
que en el año 2015 el Papa Francisco lo declaró doctor de la Iglesia Católica. Pero él no es propiamente católico, insisto. Vamos, la mayoría, lógico, la Iglesia Armena Católica, o sea, ellos evidentemente y lo tienen como santo, claro, porque todaví no estábamos separados, ahí está el detalle. O sea, no estábamos separados, así que por lo tanto es perfectamente, se debe considerar santo de la Iglesia, no sé si me siguen, ok. Entonces, el punto es este. Y de hecho el Papa en el 2021 pidió que se agregara en el calendario el 27 de febrero y punto, y por eso lo estamos hablando de él. Pero es un puente, precisamente a él se le considera uno de los grandes artífices del camino de la paz, y porque es un teólogo que habla mucho de la Virgen, habla de la persona de Cristo, es decir, vamos, es un teólogo consumado, ¿no? Pero qué bello, a mí el gesto del Papa es el que me gusta. El Papa estuvo, ya lo saben, creo que en el 2016 estuvo en Armenia y mantiene unas relaciones muy cordiales con las cabezas de la Iglesia armena. Dios quiera que pues lleguemos a la plena comunión. Vamos a las lecturas del día de hoy. Isaías, fíjense, capítulo 1, versículo 10 y luego del 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense y aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve, aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que está detrás de esto, evidentemente este es el primer Isaías, ¿no? El profeta que está anunciando lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Que va a ser la caída de Jerusalén, el destierro y todo. Pero qué bello, ¿no? Eso es un anuncio de esperanza. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, como la púrpura, nada, serán blanqueados. Si se arrepienten, si son dóciles, si obedecen. Estamos en este tiempo de conversión, en este llamado a la conversión, y una de las cosas que muchas veces vemos es que no queremos acercarnos a buscar el perdón del Señor porque nuestro concepto ridículo, es que Dios no nos va a perdonar, que Dios no puede perdonar nuestros pecados, que realmente las barbaridades que yo he hecho, las cosas que yo he hecho jamás las podrá perdonar el Señor. Nada, ok. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, y empieza a enumerar, como les diría, caminos de justicia. Auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Ya, así es. Esto es un canto de esperanza, es un grito de esperanza. Yo quisiera decirles esto y se lo digo así con franqueza. No perdamos el tiempo. No desaprovechemos la oportunidad de volver a Dios y tengamos la suficiente madurez de aceptar nuestras faltas y de dejar de hacer el mal. Por eso el Evangelio. Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que lo llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirige esto Jesús a todos, a los discípulos y a las multitudes, dice. Un llamado de atención,
Cuídense de la hipocresía, porque aquí lo que sigue es, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Okay, entonces el Señor ataca esta hipocresía. Recuerden que el hipócrita era el que se ponía una máscara para en el teatro representar un papel, pero usaba una máscara, no era él. O sea, estaba representando un papel. Por eso la hipocresía es exactamente eso, es aparentar lo que no soy, es cubrir, es tapar lo que no soy. Muy bien. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Bueno, vamos por partes. Miren, es cierto que hay algunos descubrimientos, si lo quieren así, en los cuales se habla de que hay un lugar donde estaba la cátedra de Moisés, o sea, un lugar propiamente arqueológicamente donde estaba ese lugar, ahí que de hecho es muy cerca de Tiberíades, donde supuestamente lo encontraron. Algunos dicen que lo que pasa es que hace referencia al lugar donde se sentaba el que enseñaba en la sinagoga. Bueno, aquí probablemente al hablar de la cátedra es una manera muy propia semita del mundo judío de dar a entender que usted está enseñando en el nombre de Moisés. Y es como cuando nosotros sacerdotes predicamos, la gente entiende que estamos predicando a nombre de la iglesia. Por eso, y sobre todo los periodistas, ¿no? Siempre dicen, la iglesia opina, y de repente opinó un sacerdote, pero no era la iglesia, oiga, pero así, síganme la lógica. Y ahí se han sentado, el acto de sentarse es un hecho de ser maestro, ¿no? Está sentado para enseñar. Los escribas y los fariseos, acuérdense que en el mundo de Mateo esto es importantísimo. Estos son los maestros del pueblo, los escribas y los fariseos. Entonces por eso hagan todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Eso es propiamente la hipocresía, ¿no? Esa es la falsedad que está detrás de todo esto, porque sencillamente esa falta de coherencia. Cuidado que Jesús no está condenando lo que están diciendo, sino cómo están actuando. Cuidado, probablemente ellos con sus leyes de pureza y todo aquel montón de cosas, no es que eso era lo lamentable con los fariseos. De buena fe ellos creían que en la medida usted cumpliera con todas estas normas, entonces usted estaba siendo una persona digna de Dios y, cuidado, aceleraba la venida del Mesías. Y por eso su gran preocupación, ¿no? Atan fardos pesados. Acuérdense que la ley era vista como un yugo, una carga pesada. Pero en el caso nuestro lo sabemos aquí en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, que Jesús habla de mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces es eso, ¿no? Todo el montón de normas de pureza, todo el montón de ritualitos que habían en el mundo, ya saben, 613 mandamientos. Entonces por eso las echan sobre las espaldas, el yugo, pero ellos no las mueven ni con un dedo. La gran tentación de los predicadores, ¿no? De los que estamos al frente, de los que nos toca enseñar, es que es complicado, oigan. Y claro, de hipócritas tenemos un poquito o un montón nosotros, porque, seamos sinceros, o sea, yo no cumplo con todo. ¿Ya? Entonces, como no cumplo con todo, no debo predicarlo. No, debo predicarlo y tratar y trabajarme para poder estar a la misma altura. Pero siguen, todo lo hacen para que lo vea la gente. Aquí está el punto. Esa es la clave. Usted lo que hace, lo hace para que la gente le aplauda, lo reconozca, lo valore, ¡ay, Dios mío! Si así es la razón, eso, ay, padre, usted publica todos los días unas oraciones y un video y un audio, y entonces para que la gente me vea, me reconozca. Si quisieran, si fuera honesto con ustedes, les quisiera que más bien que no se dieran cuenta. O sea, de verdad que sí, pero digo, no, ese afán. Por eso, fíjense, ensanchan la filacteria. ¿Se acuerdan las filacterias? Ahorita les pongo una imagen. ¿Ya? Eso. Esos pedacitos de cuero que se ponían y se siguen amarrando en la frente de los judíos y en los brazos. Claro, las franjas del manto, las orlas del manto. ¿Por qué? Bueno, vamos a las filacterias. Las filacterias, los judíos dicen tefilín, ¿ya? Por tefilín, tefilá es orar. Entonces son los recuerdos de la oración, ¿no? Entonces, igual. Luego, fíjense, les encanta ocupar los primeros lugares. Protoclinía, el clinos es el lugar donde uno se recuesta, ¿no? Y entonces el protoclinía, les encantan ocupar los primeros lugares. Ay, Señor Jesucristo, les encanta que lo llamen maestros. Cuidado, aquí por el tiempo no me puedo detener tanto, ¿no? Pero en tiempos del Señor Jesús el término rabí no es lo que significa hoy en día, no es un rabino, sino que lo que significaba giraba más en torno a la idea del Señor.
O sea, de colocarse en el lugar, por eso luego no lo llamen a nadie padre, abot, abba, o sea, el papá, pero el papá aquí no es sino Dios. Entonces no se ponga usted en el lugar de Dios, pues. ¿Ya? Y tampoco, algunas traducciones, incluso en el mundo español de España, hablan de caudillos, no solo guías, sino del caudillo. Ya, bueno, igual, eso es el legítimo. El asunto es este. Hombre, no son los títulos. No son los títulos. A nosotros sacerdotes nos dicen padres, pero en el sentido del maestro con sus discípulos, ¿no? O sea, que eso en el mundo hebreo era muy común. Pero cuidado, o sea, no le quitemos el lugar a Dios. De eso se trata. No le quitemos el lugar a Dios. Y por eso, cuidado, miren, detrás de esto también hay otro sentido. Porque el mayor de entre ustedes será su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad es la base de todas las virtudes. Sin humildad es imposible crecer. Sin humildad no se puede caminar, punto. ¿Ya? No podemos ser si no somos lo que decimos ser, y no es necesario decirlo, perdonen, ese es el punto. Si yo hablo de mí, ya está, la cosa ya está mala. Ya, si yo hice, yo dije, yo pensé, yo, ese yo, aparte de ser egocentrismo, no sirve, no nos ayuda para crecer. Por el tiempo, oigan, les invito a hacer una oración, es de San Gregorio de Narek. Hubo un tiempo en que yo no existía y tú me creaste. No había pedido nada y tú me hiciste. Todavía no había salido a la luz y me viste. No había aparecido y te compadeciste de mí. No te había invocado todavía y te ocupaste de mí. No te había hecho ninguna señal con la mano y me miraste. No te había suplicado nada y te compadeciste de mí. No había articulado ningún sonido y me comprendiste. No había todavía suspirado y me escuchaste. Aún sabiendo lo que actualmente iba a hacer, no me despreciaste. Habiendo considerado con tu mirada precavida las faltas que tengo por ser pecador, sin embargo me modelaste. Y ahora, a mí que tú has creado, a mí que has salvado, a mí que he sido objeto de tanta solicitud por tu parte, que la herida del pecado suscitado por el acusador no me pierda para siempre. Atada, paralizada, encorvada como la mujer que sufría, mi desdichada alma queda impotente para enderezarse. Bajo el peso del pecado mira hacia el suelo a causa de los duros lazos de Satán. Inclínate hacia mí, tú, el solo misericordioso, pobre árbol pensante que se cayó. A mí que estoy seco, hazme florecer de nuevo en belleza y esplendor según las palabras divinas del santo profeta. Tú, el solo protector, te pido, quieras echar sobre mí una mirada surgida de la solicitud de tu amor indecible, y de la nada crearás en mí la misma luz. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Gregorio de Narek, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.